A todos y a todas, vamos a dar comienzo esta sesión previa a la muestra internacional sobre cine y documentales acerca del patrimonio industrial y paisajes culturales. En esta ocasión celebramos un masterclass, una charla o conferencia en la cual se induce un coloquio para, en forma de taller, compartir opiniones sobre aspectos relacionados con memoria, con paisajes, con otras cuestiones que nos va a provocar la exhibición de la película Kirion, ¿no? Tenemos con nosotros a la programadora de esta muestra, ¿no?, de su parte monográfica dedicada a Alemania este año, en la que se inserta el documental que vamos a ver hoy y también en lo que va a girar pues, la charla que va a plantear Celia, especialista. Ella es doctora en cinematografía y especialista investigadora desde hace años sobre historia de Alemania, sobre aspectos del cine alemán. Para nosotros es una gran satisfacción el tener este año en Incuna a Celia otra vez con nosotros. Ella forma parte, ¿no?, del comité técnico de selección del Incuna Film Fest. Ya estuvo con nosotros en años anteriores y en esta ocasión el esfuerzo y el trabajo, ¿no?, de selección previa de unas películas y documentales que conectan también con el hilo conductor de las 23 jornadas internacionales de patrimonio industrial, que este año tienen un título muy sugerente: Patrimonio con gusto visto desde una forma polisémica. Pero en este caso nosotros queríamos trasladar en el Festival de Cine un recordatorio, un homenaje al cine alemán, al igual que el año anterior fue el de México, en el anterior Chile, y en esta ocasión Alemania no es casual que se haya seleccionado porque es un país con intervenciones y elementos de valorización del patrimonio industrial y de los paisajes culturales en el territorio, a partir de las experiencias de los IVA y de otros emprendimientos, y que nos parecía muy interesante el poder ofrecer, dentro de una visión más general, estas aportaciones últimas del cine alemán que ha seleccionado Celia. Y agradeciendo una vez más, ¿no?, su presencia con nosotros estos días, compartir sus experiencias y también participar ya a partir de mañana en la sesión inaugural que se va a celebrar en el colindante espacio cultural de la Escuela de Comercio a partir de las 7:30 de la tarde, pero hoy en este masterclass seguro que vamos a aprender, a formar, a informarnos y a contrastar opiniones y reflexiones acerca no solo del cine alemán, sino de otras muchas cuestiones. Gracias, Celia, y por mi parte me siento. Gracias, Miguel. Bueno, pues gracias, Miguel, una vez más. Gracias a todos los que estáis aquí y gracias a los que nos están viendo desde cualquier otro lugar. La presentación ya la hizo Miguel. Yo soy Celia Martínez y bueno, vivo en Alemania desde hace 12 años casi. Y es verdad que en los últimos años pues, me ha interesado mucho entender ya no solamente la propia historia alemana, sino también cómo se han creado una serie de identidades a través del cine de lo que es la historia alemana, que a veces es una identidad que no siempre ha construido Alemania. Y eso es algo que me ha interesado mucho. Desde el punto de vista, por supuesto, de la cuestión de la memoria, es algo en lo que he querido siempre
trabajar. Y esta película, digamos, se enmarca ahí. También es verdad que en esta muestra de cine de Incuna hay siempre esta parte de piezas con memoria. Me parece que encajaba muy bien también hablar de Cariá, una película además este año, 2021, con lo cual es una suerte tremenda que nos lo hayan permitido proyectar. Y está dado más en contacto con su director, con Stefan Augh, y con el subdirector del Memorial de los Judíos Asesinados de Europa, el memorial que se encuentra en el centro de Berlín, que es la institución que está detrás de esta película. Con lo cual, digamos que lo que traigo es un poco el resultado de tanto lo que ellos me han contado como mis propios conocimientos y demás, ¿no? Y creo que es importante también, desde el punto de vista del patrimonio, para hablar un poco de una vertiente que a veces queda un poco en un segundo plano cuando se habla de la cuestión de los campos o los lugares del terror, del nazismo en general, ¿no? La cuestión de los trabajos forzados es un tema casi siempre secundario, desde luego desde el punto de vista del cine, es un tema que no se suele contemplar, y cómo estos trabajos están, claro, enmarcados en lo que fue la industria militar, la industria de la guerra y un poco toda la propia economía del conflicto, ¿no? Por otro lado, también me parece que es importante desde el punto de vista de esta resignificación de espacios que hay. Es decir, son espacios, son paisajes, son lugares que se han resignificado, especialmente desde la reunificación, ya veremos, en forma de espacios de memoria, que esa es también el otro gran pilar que articula las políticas alemanas, ¿no? El trabajo de memoria permanente. Entonces, bueno, digamos que un poco todo esto vamos a ver cómo el cine ha intercalado durante muchos años, no solamente el alemán, ¿no? Pero bueno, una serie de aspectos, como digo, que intentaré transmitir. La estructura de lo que vamos a hacer hoy tiene un poco 4 partes, o 2 grandes partes, mejor dicho, pero hay una primera parte que quiero hablar de cómo la relación de la Alemania nazi con Grecia es una relación un poco extraña, porque se apropiaron de Grecia en diferentes puntos de vista. Por un lado los Juegos Olímpicos, por otro lado la ocupación territorial, con lo cual es un cambio totalmente un cambio grande, ¿no? de un planteamiento. Hablaremos también de lo que fueron los trabajos forzados allí, no solamente en Grecia, es decir, en Europa también, lo que significó efectos de cifras, que significaron también para, como decía, para el concepto de la industria. Y quiero hablar también del propio proyecto de Cariá, porque surge de una forma totalmente casual. Y eso creo que también es impresionante, la historia es muy bonita, que se haya podido llegar a hacer o se esté ahora trabajando en una exposición, ¿no? Ahí, después de hablar del proyecto de Cariá, de cómo se llega hasta él, es cuando vamos a ver la película, ¿vale? La veremos a continuación. Y ya la segunda parte de la actividad vamos a tratar, por un lado, la figura de Stefan Augh, con el que he estado en contacto, el director, sobre todo qué significa él como director alemán también, qué le preocupa, qué busca en el cine, al hilo, por supuesto, de esta película, cómo fue el proceso de producción, porque se tuvo que hacerse a toda distancia por el tema de COVID, ya entraré en este tema, y luego ya como último gran bloque, cómo el cine, la historia pública y la cultura del recuerdo en Alemania, la llamada Erinnerungskultur, que es algo que, digamos, nace después de la reunificación, articula, como digo, el día a día, ¿no? Sobre todo en la sociedad, en cuanto a la educación, en cuanto a las políticas y en cuanto al propio urbanismo, incluso. Entiendo que no hablo muy rápido. ¿Se me oye bien? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, pues quería comenzar, como decía antes, ¿no? de cómo hay una apropiación del concepto de Grecia, no solamente desde del país, pero del propio concepto de lo que significa. Decía que lo que van a hacer los nazis, es decir, cuando el partido nazi sube al poder en el año 33, lo que van a hacer, lo primero de todo, va a ser, digamos, prepararse para una Segunda Guerra, ¿no? Faltaban 6 años todavía para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero la preparación que van a hacer tiene diferentes vertientes. Tuvo que hacer, digamos, una especie de apropiación estética, ¿no? De cierto modo identitaria. Se le tenía que dar al Tercer Reich prestigio. Tiene que ir mucho más allá del capricho de unos pocos. Tenía que tener una estética que plantease, sobre todo, fuerza física, una idea también de lo no perecedero. También por eso recurrir siempre a la Acrópolis de Atenas le daba pues, una cierta imagen de solidez, ¿no? Y es algo que van a ser, o que se va a utilizar en los Juegos Olímpicos del año 36. Los Juegos Olímpicos del 36 es el gran evento deportivo, de hecho en ese momento fue el evento deportivo con más cobertura de toda la historia hasta la fecha. Hubo hasta cobertura por televisiones, televisiones muy rudimentarias, las Telefunken,
de esa época solo tienen alcance para Berlín y Brandeburgo, pero la idea de hacer esto era, como digo, dar una proyección de que Alemania era un país fuerte, que no era la Alemania del fin de la Primera Guerra, que la humillación del Tratado de Versalles haya quedado atrás, ni empobrecido ni arruinado, todo lo contrario. Entonces, ahí se van creando estas narrativas acerca de cómo el ideal de belleza tiene que ir en la dirección de la fuerza física, de la superioridad racial, y, como digo, es una perfecta proyección al mundo, ¿no? Aquí tenemos unas imágenes del rodaje del documental que se hizo de Olimpia. Además, claro, evidentemente la referencia al mundo clásico es obvia. También hubo referencias a Roma, al Imperio Romano, más desde el punto de vista del fascismo, en ese sentido, pero en el caso que nos ocupa, la relación inicial del Tercer Reich con Grecia es esta. Estas son imágenes de Leni Riefenstahl, la directora del documental, son imágenes del verano del 36. La película se acabó estrenando en el 38. Es tremenda la cantidad de metraje que se llegó a filmar, kilómetros y kilómetros de película, por eso tardaron 2 años en montarla. Y bueno, se trasladaron, como digo, allí, a la Acrópolis de Atenas. Entonces, esta es un poco esta idea de hacer una superproducción que muestre al mundo que Alemania está preparada físicamente, ¿no? Además, se va vinculando poco a poco toda esta cuestión de la fuerza física también con el tema del deporte. La cuestión es que los Juegos Olímpicos, además, sirvieron de cortina de humo, perfecta además, para la construcción de un campo de concentración junto a Berlín, Sachsenhausen, que queda a 30 kilómetros. Entonces, lógicamente, los medios de comunicación aprovecharon todo este evento deportivo para que nadie estuviese pendiente de la construcción del campo y sí pendiente de los deportes, ¿no? Entonces, digamos, en este contexto es donde se crea la primera vinculación de Alemania con Grecia. He traído un pequeño clip, bueno, pequeño, he traído parte del prólogo porque es muy interesante que veamos, ¿no?, cómo hay un cambio de estética tremendo. El prólogo de la película Olimpia es el que está filmado allí mismo, en Atenas. Son 20 minutos, no lo he traído entero, he traído la mitad, pero es muy interesante que veamos, ¿no?, pues cómo estos espacios culturales se van resignificando, ¿no?, a partir de la posterior ocupación nazi.
continúa, por supuesto, digo, son 20 minutos de prólogo. La película es muchísimo más larga, la recomiendo entera, si bien son pruebas deportivas, pero ya veis cómo está estéticamente concebido, es realmente espectacular y solamente los 20 minutos de prólogo merecen la pena, ¿no? Esta parte que he traído continúa con el atleta llevando la antorcha hasta Berlín. De forma que, claro, se trazan líneas directas, literalmente, entre la capital del Tercer Reich y lo que es Atenas. Además de esto también, bueno, ves un poco como os decía, la cuestión de la fuerza física, de cómo se relaciona con la superioridad racial, como todos estos luego son conceptos que el nazismo va a acabar adscribiendo a la guerra, a la idea de un país fuerte. Y, como decía, esto pues va a ser para el año 36, película estrenada en el año 38. Ahora bien, para 1941 es cuando se produjo la invasión de Grecia, ¿no? En principio incluso llegó a retrasar algo la invasión de la URSS, que fue en junio del mismo año, del 41, ¿no? Pero ya, claro, Alemania fue abriendo diferentes frentes. En concreto, entraron un poco, como quien dice, al rescate del ejército italiano, dentro del eje Alemania-Italia, porque Grecia había vencido al ejército italiano. La cuestión es que entran, y veis esta imagen, es de abril del año 41, de la toma, digamos, de la ocupación de Grecia por parte de los nazis. En este caso ya estamos hablando de una apropiación territorial, ¿no? Y material, además. Ya veremos, no quiero adelantar nada que cuenta la película, simplemente un poco introducir el contexto y también ver pues, cómo al final los nazis van planteando una serie de cuestiones raciales, con lo cual ya se va, como quien dice, polarizando una sociedad en toda Europa, no solamente, por supuesto, en Alemania o en Grecia, donde unos son más fuertes, que van a sobrevivir por encima de los que no lo son o los que establecen los nazis que no lo son. La cuestión es que, por ejemplo, las cifras oficiales de los prisioneros que ya realizaron trabajos forzados en Grecia, solamente en Grecia, 160.000 fueron griegos. Se va incorporando además toda esta mano de obra a la construcción de calles, de búnkeres, de túneles también, aeródromos y sobre todo a la agricultura, que era eminentemente lo que era Grecia, era un país eminentemente basado en la agricultura. Entonces, al final, todo este esfuerzo, digamos, este trabajo, lo que va a hacer va a ser colaborar al esfuerzo de la guerra. Es decir, la prioridad no solamente es la economía alemana, sino también el esfuerzo, digamos, de la guerra a nivel general, ¿no? En términos, por ejemplo, de judíos, porque estamos hablando de que hubo prisioneros de diferentes lugares, orígenes, ya veremos este tema a continuación. Judíos fueron griegos, fueron sacados de Salónica, fueron enviados a Auschwitz unos 40.000. Entonces, digamos, es un poco son las cifras que se manejan oficialmente en cuanto a Grecia. Y aquí os quería enseñar este documento, ¿veis? Este es un documento de enero del año 42. Este es el documento de la llamada solución final de la cuestión judía. Estamos en un momento en el que a los nazis se les está complicando bastante la guerra. De hecho, la invasión de la URSS, os decía que fue en junio del año 41. Esta reunión de la solución final, la llamada conferencia de Wannsee, iba a ser a finales del año 41, pero por el bombardeo de Pearl Harbor hubo que retrasarla para enero del año 42. En este documento, que es una copia del original de los nazis, de hecho, se hicieron 30 copias, se hicieron desaparecer todas, pero una acabó perdida, y gracias a esta copia que se encontró tras la Segunda Guerra se pudo saber que los nazis tenían, como veis, un censo de judíos por países. Los países A son los países que ya están ocupados por los nazis en el año 42, ¿no? De hecho, en los países A, no voy a ir por todos, pero simplemente que veáis, por ejemplo, el tercero por debajo, ¿no? Noruega, Países Bajos, Griechenland, ahí está Grecia, ¿no? Veis un poco las cifras, 69.600 judíos. Justo encima, la Francia ocupada y la Francia no ocupada, ¿no? Veis un poco también estaba diferenciado. Y los países B, lo digo solamente a modo de curiosidad, es donde está España, por ejemplo. Veis abajo del todo, o casi abajo del todo, encima de Turquía, había 6.000 judíos en España y al final, y eso también es el problema, 5 millones de judíos en la Unión Soviética. Entonces, esto lo comento porque es en ese momento, la invasión de la URSS, lo que complica muchísimo la logística para los nazis. Es decir, la guerra es un problema económico desde que se invade la URSS y esto evidentemente afecta, por eso digo, a toda la producción, a la industria de la guerra, la industria armamentística, y hace falta incorporar toda esta mano de obra y muchísimos prisioneros que a lo mejor no están trabajando, hay que incorporarles
al trabajo. Entonces, hay que crear logística de trenes, hay que pensar cuál es la forma más barata, más rápida también, de deportar. Ahí veis un total de 11 millones de judíos a Auschwitz o a los campos de exterminio. Se crearon 6 campos en total de exterminio. Comento todo esto para que veáis, como digo, que todo este trabajo o toda esta necesidad de mano de obra en parte viene requerida por este plan que se quiso aplicar, que no se llegó a cumplir del todo. Se llegaron a matar a 6 millones, pero que el plan inicial era matar a 11 millones, de los cuales, como digo, griegos eran 69.600 judíos, ¿no? Existe un concepto, y hablando un poco en términos más generales, de lo que se llama el exterminio a través del trabajo. Es un término que los nazis no usaron demasiado, lo usaron, y esto no es exclusivo del nazismo, está claro, pero en este caso, que es lo que nos ocupa, en total, en la Segunda Guerra Mundial, más de 20 millones de personas llegaron a realizar trabajos forzados. Y estamos hablando de prisioneros de campos de concentración, prisioneros de campos de trabajo, que son diferentes. Hubo campos de concentración que acabaron teniendo zonas industriales, por supuesto. E incluso en los campos de exterminio, el trabajo forzado de las propias instalaciones de los campos de concentración, hubo que hacerlos, y de exterminio también, incluso civiles, ¿no? Y además, a escala europea, porque estamos hablando en concreto de Grecia, pero claro, todo esto es parte, digamos, de una logística muchísimo mayor. Todos los territorios del Reich, aparte de la Alemania nazi, era la parte que pertenecía a la Alemania nazi de Polonia, Austria y parte de la República Checa, que estaba anexionada, ¿no? A su vez, territorios ocupados. Y en este caso es donde entra en juego Grecia, ¿no?, como país ocupado. Y está claro que, evidentemente, el origen de los prisioneros determinaba el tipo de trabajos que tenían que hacer, las condiciones laborales. Los que estaban peor tratados fueron los prisioneros del Este, porque eran considerados subhumanos o infrahumanos, ¿no? El concepto del Untermensch, no solamente judíos, también gitanos, eslavos, soviéticos, etc. Comento esto también porque el concepto de exterminio a través del trabajo, según esta reunión de la solución final que os comentaba, de estos 11 millones de judíos que estaban censados, se habló de que un 90% de esos, o un 80% de esos judíos europeos no habían sostenido nada más pesado que un lápiz o una pluma. Es decir, muchos de ellos eran comerciantes, eran artistas, eran diseñadores, eran músicos, es decir, no era gente que estuviera trabajando con nada muy, muy pesado. Entonces, la idea era esa, ¿no?, que por selección natural muriesen el 80% de ellos. Esto, digo, se habla en la reunión, el documento así lo registra, ¿no? Lo tremendo de todo esto es que esta cuestión, como os dije, el problema económico de la guerra es que la guerra necesita a esos trabajadores. Ese es el problema, porque eso es algo que luego, a efectos de memoria, no se consideró un grupo que debía ser recordado como víctima del Tercer Reich, sino como una necesidad del conflicto, ¿no? Es una cosa un poco más como un daño colateral, por así decir, ¿no? Es decir, era tal la escala a la que llega el nazismo, el que llega a la Segunda Guerra Mundial, especialmente para el año 42, que necesitan realmente estos millones de trabajadores, ¿no? Evidentemente, las condiciones eran, por supuesto, infrahumanas, ¿no? Y por eso, después de la Segunda Guerra, les costó muchísimo tener un reconocimiento como víctimas del nazismo. Por un lado, porque bueno, los procesos de memoria en cada Alemania fueron distintos, esto de entrada, tardaron mucho en hacerse, eso también es verdad, es lógico. Por otro lado, tenían 2 Alemanias, eran prioridades diferentes, lecturas diferentes de la guerra, pero bueno, también es verdad que se entendió, por ejemplo, que muchos antiguos prisioneros que hayan trabajado o que han tenido trabajo durante la guerra fueron considerados traidores al denunciar luego al sistema después de la Segunda Guerra y reclamar una compensación. Incluso por parte de la zona oriental, sobre todo la Alemania del Este, y los trabajadores que habían trabajado en la parte oriental, se habían considerado colaboradores del sistema. Con lo cual, bajo la órbita stalinista inicialmente, hasta el año 52, tampoco fueron considerados víctimas del Tercer Reich, sino todo lo contrario. Con lo cual, bueno, al final veis que digo, es una cosa que ha costado mucho hacerse, se llegó incluso a trivializar en cierto modo esta parte, y en parte, y esto es un poco el problema, por la idea de este concepto del trabajo hace libre, ¿no? El concepto que en algunos campos de concentración aparecía en las puertas, el Arbeit macht frei, que claro, al final no dejaba de perpetuar la idea de que estos lugares eran lugares de trabajo, que esto era necesario para la guerra, que era necesario para la economía del país, que tenían que... Entonces, al final, por unos motivos y por otros, ha sido algo que Alemania no ha priorizado. Es cierto que ha habido otros grupos
que han sido mucho más visibles. Y finalmente va a ser, para los años 80, ya Alemania, en ese caso la República Federal, empieza a lidiar con este tema, empieza a enfrentarse a él y finalmente ya desde el año 2000, cuando se empieza a compensar y se empieza a pagar a algunos de los supervivientes por esa reparación. Es decir, estamos hablando de un tema de hoy, ¿no? Ya veremos también cómo la película trata de mostrar al gobierno alemán, representar al gobierno alemán y su responsabilidad con Grecia aún hoy, ¿no? Porque de hecho es una de las cosas que al director más le preocupa, que es algo que Alemania tiene que resolver, les deben muchísimo dinero aún hoy, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar de Caria como tal. Quería un poco introducir un cierto contexto para que veamos también cómo en este caso se muestra a la perfección un ejemplo de cómo esta logística de trenes tiene que ser desarrollada, tiene que ponerse en marcha y para lo cual los prisioneros tienen que, o los, en este caso, trabajadores forzados, ¿no?, deben trabajar por ello. La película se llama Caria, Trabajos forzados en la Grecia ocupada. Es una película del 2021. Con lo cual, bueno, pues es un gustazo que podamos traerla aquí. Hay dos instituciones que están detrás de esta película. Hablaba antes del Memorial a los Judíos Asesinados de Europa, este memorial que se encuentra en el centro de la ciudad, que es como se puede decir, el centro, ¿no?, en torno al cual se derivan el resto de instituciones de memoria. Y también está el otro, que es un centro de documentación en el antiguo campo de trabajo de Schöneweide, que está en el sureste de Berlín. No sé si alguno lo conoce. Ahora mismo, lo digo a título informativo, quizá os interese, hay una exposición llamada Got España sobre los españoles rojos, se llama así, españoles rojos, los republicanos españoles que hubo trabajando en campos nazis. Entonces, bueno, ahora mismo es temporal, acaba el 2 de enero, lo digo porque es una cosa que se trabaja permanentemente en la memoria, ¿no? La película Caria nace de forma muy casual a través de un álbum de fotos que compró Andreas Asael, un griego descendiente de un superviviente. Y este Andreas Asael pues, compró un álbum de fotos, y le parece que es coleccionista, algo así, anticuario, y lo compró en un mercadillo de la ciudad de Múnich, ¿no? Él se puso en contacto con diferentes instituciones y finalmente pues, llegó la información al Memorial a los Judíos, a Ulrich Baumann, que es el subdirector, y le invitó a Berlín para enero del 19 para presentar el álbum. Entonces, él lo cuenta en la película, por eso tampoco quiero hacer demasiado spoiler, pero bueno, se empezaron a dar cuenta de lo que esas fotos mostraban, ¿no? Entonces, ahí empezaron a ver el valor histórico, y eso es una cosa que también a mí me parece que es clave en todo esto, la importancia de las pruebas, la importancia de tener material que muestre lo que allí ocurrió, porque es que muchas veces no se puede reconstruir gran parte de la historia porque no existen pruebas. Entonces, en este caso hay un álbum de fotos que ha permitido la reconstrucción de esa historia, ¿no? Se consiguieron fondos del Ministerio de Exteriores y en principio iba a hacerse una presentación pública en diferentes eventos el año pasado. Pero evidentemente se tuvo que cancelar, el virus no permitió, la pandemia no permitió hacer todo esto y ese presupuesto se acabó empleando para hacer el cortometraje documental. Con lo cual, bueno, es una casualidad que al final ha resultado en cine, ¿no? Con lo cual, bueno, pues creo que ha sido, no sé si decir una buena casualidad, pero ha dado un buen resultado, ¿no? Stefan Augh, el director de esta película, me ha comentado en varias ocasiones cómo él, más o menos como autor, como cineasta, se enmarca dentro de este grupo de personas que quiere dar sobre todo voz a las víctimas, es decir, que haya un testimonio de ellos, ¿no? Porque hubo una época, sobre todo los años finales de los 60, principios de los 70, donde los hijos del Tercer Reich, los hijos de la generación del Tercer Reich, sobre todo en la Alemania occidental, que es donde hubo más activismo, esa generación es la que se hizo grandes preguntas como muy existencialistas también, ¿no? Pero luego hubo, con el paso de los años, ya para mediados de los 70, finales y principios de los 80, hubo, digamos, un interés más por las historias del día a día, por cosas más pequeñas, por conocer casos reales, por conocer testimonios. Y ahí es donde él, digamos, es donde más o menos enmarca su obra. Él decía que él veía que había algo que yacía como una sombra sobre que no era fácil hablar. Y entonces empezó a dar como esta voz, la mía de lo posible, ¿no?, a las víctimas. Su formación, y no es una casualidad, es en sociología. Y digo no es casual porque en Alemania muchísima gente tiene formación en sociología, sobre todo cierta generación, y es por esto, ¿no?
y en comunicación del Holocausto, que son estudios que me llama muchísimo la atención que haya estudios en comunicación del Holocausto, ¿no? Que es decir, cómo ha de contarse el Holocausto, cómo se puede representar lo irrepresentable, en realidad. Sus principales focos de interés son la sociedad nazi, es decir, no solamente qué estaba pasando, sino cómo pudo permitirse que algo así pasase. Y, por supuesto, decía los supervivientes, ¿no? Es decir, dar espacio y transmitir su experiencia fue su principal impulso, su principal interés. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver la película, que ya va siendo hora. Voy a comentar un par de cosas más aquí y ahora la vemos a continuación. El trabajo de la película, el trabajo de dirección, digamos, de producción, fue, como decía, de la mano de este memorial. Él ya estaba trabajando en este memorial en el centro, digamos, de documentación, se dedicaba al asesoramiento, porque este director también tiene bastante formación en la historia de Grecia. Y claro, la complicación vino sobre todo con lo que comentábamos, el tema del rodaje. Él no pudo trasladarse a Grecia, tuvo que hacerse todo a distancia y tuvo la posibilidad de trabajar con una directora a la que más o menos le explicó a qué lugares ir, qué lugares filmar. Por eso también vamos a ver cómo realmente lo que hace Carià es trazar líneas del pasado al presente. Es decir, es filmar el presente y a través de ello conocer el pasado, los espacios tal y como están hoy y compararlos con las fotografías que se encontraron, ¿no? El problema también, bueno, pues hubo que ver cómo representar, y él quiso siempre insistir en el tema del silencio, la sobriedad, en la medida de lo posible. El objetivo principal, el primero, digamos, a corto plazo, era conseguir fondos para hacer una exposición. Es decir, que no quede la cosa en la película, que es como la primera, digamos, el primer cambio de significado del espacio, sino volver a darle un segundo significado en forma de espacio de memoria, una exposición que va a ser entre Alemania y Grecia, una exposición itinerante, y en ello están. De hecho, y el objetivo a largo plazo es hacer ya una película, un largometraje documental. Para eso hacen falta fondos, pues hace falta tiempo y hace falta también, y esta es la cuestión que él está, digamos, por la que está peleando, representación del gobierno alemán, porque esto es responsabilidad del gobierno alemán. En la película aparece un representante, pero bueno, que es algo que a él le preocupa bastante por esta cuestión, como decíamos, económica, que Alemania le debe a una Grecia. Bien, ahora sí, voy a salir de la presentación, voy a poner la película. Ohne das Album wäre der Ort gar nicht bekannt. Carià an sich ist ein abgelegener Ort. Das Projekt kommt natürlich für diejenigen, die selbst Opfer von Carià sind, also des Zwangsarbeitslagers sind, für die allermeisten zu spät. Aber Zukunft braucht Erinnerung, gemeinsame Erinnerung, auch wenn sie schmerzhaft ist. Alles, was in Griechenland im Krieg geschehen ist, sind nur vor dem Hintergrund eines totalen Zusammenbruchs zu begreifen. Ich würde sagen, dass die Last des Krieges und der darauffolgenden Besatzungszeit einfach zu enorm für ein kleines Agrarland wie Griechenland war. Im Frühjahr 1941, vor 80 Jahren, marschiert die deutsche Wehrmacht gemeinsam mit dem Verbündeten Italien in Griechenland ein. Der Feldzug ist Teil der Unterwerfung großer Teile Europas unter die Herrschaft des nationalsozialistischen Deutschlands. Die Besatzungsmacht betreibt sofort eine systematische Ausplünderungspolitik. Die gesamte industrielle Produktion, Rohstoffe und große Teile der landwirtschaftlichen Güter werden beschlagnahmt und nach Deutschland abtransportiert. In der Folge sterben etwa 250.000 Griechinnen und Griechen an Hunger. Wenn man heute eine Umfrage in Athen auf Athener Straße machen würde,
und sogar Millennials, 20-jährige Leute danach fragte, was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort Besatzung, Katochi, hören, würde die überwiegende Mehrheit sagen Hunger. Auch die Hafenstadt Saloniki wird von deutschen Truppen eingenommen. Hier, im Jerusalem des Balkans, ist die größte jüdische Gemeinde Griechenlands beheimatet. Thessaloniki steht als Synonym für die Vernichtung der Juden in Griechenland. Ein Ansatzpunkt ist die Zwangsversammlung aller jüdischen Männer der Stadt auf dem berüchtigten Eleftheriasplatz. Während die Militärverwaltung am 11. Juli 1942 die jüdischen Männer der Stadt für die Zwangsarbeit erfasst, quälen deutsche Soldaten sie mit Sportübungen unter der gleißenden Sonne. In den folgenden Monaten sterben Hunderte von ihnen bei der Zwangsarbeit. Ende 1942 gelingt es der jüdischen Gemeinde, die noch Lebenden freizukaufen, unter anderem durch die Veräußerung des jahrhundertealten jüdischen Friedhofs. Wenig später trifft ein Kommando aus Berlin ein. Sein Auftrag ist die Vorbereitung der Verschleppung der gesamten jüdischen Gemeinde. Etwa 50.000 Kinder, Frauen und Männer in die Vernichtungslager im besetzten Polen. Am 15. März 1943 setzt die SS den ersten Deportationszug nach Auschwitz-Birkenau in Bewegung. Unterdessen nehmen die Deutschen an verschiedenen Stellen Salonikis etwa 3.000 unverheiratete jüdische Männer fest. Die deutsche Organisation TOT, kurz OT, benötigt Zwangsarbeiter für ihre Baustellen. Το 2002, σε μία επίσκεψή μου στο Μόναχο, είχα πάει να επισκεφτώ ένα flow market και ενώ περπατούσα με φώναξε ένας έμπορος που κάπως ήξερα, «Έλληνα, έχω κάτι για σένα. Du Grieche, ich hab was für dich». Και πήγα εκεί και μου έδειξε ένα άλμπουμ της οργάνωσης TOT που είχε εργασίες που έκανε αυτή στην Ελλάδα. Εκείνη την ημέρα δεν είχα μεγάλη όρεξη να αγοράσω και του είπα όχι ευχαριστώ. Και αυτός επέμενε να δω τις φωτογραφίες και το μάτι μου έπεσε πάνω σε μια μικρή φωτογραφία που πάνω από αυτήν έγραφε Καριά και από κάτω έδειχνε ανθρώπους να περπατάνε σε σιδηροδρομικές γραμμές. Αυτή η εικόνα ήταν η αιτία που αγόρασα τις φωτογραφίες. Σε συνδυασμό με την επιγραφή Καριά σιδηροδρομικές εργασίες που έχει γράψει ο μηχανικός. Και στη μέση με γυμνό μάτι βλέπει κανείς ότι στο στήθος ένας άνθρωπος έχει εβραϊκό αστέρι. Βλέπω έναν στρατιώτη να φυλάει ανθρώπους που έρχονται και αυτοί οι άνθρωποι έχουν, αν το δείτε τους προσέξεις καλά, κουρεμένα τα μαλλιά τους και ένας έχει το αστέρι στην καρδιά του. Andreas Asael, Sohn eines jüdischen Überlebenden, beginnt das Album zu analysieren. Es finden sich Zeitzeugen, die ihn über die Pläne der UT aufklären. Die Beschriftung Karya steht für eine kleine Bahnstation. Sie liegt an der Strecke Athen-Saloniki, der Hauptverbindung zwischen Nord- und Südgriechenland, über die auch geraubte Güter und Waren nach Deutschland transportiert werden. Um die Strecke effektiver in beide Richtungen nutzen zu können, soll an diesem Streckenabschnitt ein ebenes Ausweichgleis gebaut werden, was den Zügen das Anfahren bergauf ermöglicht. Μέρος που διαλέξανε η Καριά για να γίνει αυτό το πάρκινγκ είχε ένα πρόβλημα ότι εκεί ακριβώς υπήρχε ένα μεγάλο βουνό από πέτρες. Φέρανε από τη Θεσσαλονίκη Εβραίους για να κόψουν το βουνό και να φτιαχτεί το πάρκινγκ. Ένα είδος κάνιον. Δουλεύανε μες στις πέτρες σε φρικτές συνθήκες. Αφού γινόταν μια ανατείναξη, τους φωνάζανε τρεχάτε και γεμίστε τα βαγονάκια με πέτρες και υλικό. Γρήγορα, γρήγορα, γεμίστε.
οι εργάτες δεν είχαν παπούτσια και αυτοί που είχαν κάποια παπούτσια χάλασαν γρήγορα. Τα ρούχα τους ήταν κουρελιασμένα, δεν είχαν φαϊτό, τους δίνανε μόνο μια λαχανόσουπα, τους δίνανε μουχλιασμένο ψωμί και δεν είχε καθόλου νερό. Σε αυτή τη φωτογραφία βλέπουμε ότι οι εργασίες έχουν προχωρήσει. Μπροστά βλέπουμε 4 εργάτες, έναν με σκισμένα ρούχα που στέκεται όρθιος, έναν ηλικιωμένο που τον έχω ξαναδεί στις φωτογραφίες που δεν μπορεί να σταθεί πια όρθιος και 2 παιδάκια με κουρελιασμένα ρούχα και ξυπόλυτα. Το ένα παιδάκι βάζει μάλιστα το χέρι του μέσα σε μια καραβάνα για να φάει υπόλοιπο όπως σου είπα. Πίσω βλέπουμε 2 Γερμανούς, ο ένας κύβει και ο άλλος μετά άσπρα όρθιος, κάπου είναι αυτοί, δεν είναι στρατιώτες, να δίνουν εντολές. Aufgrund einer Bildbeschriftung kommt Andreas Asael auch jener Person auf die Spur, die das Fotoalbum angelegt hat. Es handelt sich offenbar um einen aus Bayern oder Österreich stammenden Ingenieur mit dem Vornamen Hans. Seine Karrieraufnahmen zeigen allerdings nicht den fertiggestellten Hangschnitt für die Bahnstrecke. Das Album endet mit touristischen Fotos aus Athen. Το άλμπουμ δεν μας δίνει πληροφορίες για το τέλος των ανθρώπων και των εργασιών. Υπάρχει ένα μέρος στο εργοτάξιο που μας το έδειξε ο μεταπολεμικός φύλακας. Όπως μας είπε αυτός, ένα μέρος των εργατών τους πήγαν εκεί, τους βάλαν να σκάψουν λάκκους και τους πολυβολήσανε. Δεν ήξερα ακριβώς τι έγινε. Είχα πληροφορίες από τους κατοίκους του χωριού ότι πολλούς τους δολοφονήσανε και υποψιαζόμουν ότι κάποιους τους στείλανε και στο Auschwitz με την τελευταία αποστολή. Der 30-jährige Isaac Moise Cuenca kann als einer der wenigen aus Caria flüchten. Er wird Anfang 1944 bei einer Razzia in Athen aufgegriffen und nach Auschwitz deportiert. 1954 schreibt er auf Ladino: Caria era el inferno sobre la tierra. Caria war die Hölle auf Erden. Caria ist einwandfrei einer der wichtigsten Holocaust-Orte in Griechenland. Die Ereignisse der Holocaust in Griechenland wurden erst jüngst in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, zum Gegenstand der wissenschaftlichen Arbeit. Es gehörte für Jahrzehnte nicht zu den sogenannten Prioritäten des kollektiven Gedächtnisses. Weder des kollektiven Gedächtnisses noch der Gedenkkultur in Griechenland. In Deutschland herrscht nach wie vor eine Unkenntnis über die Kriegs- und Besatzungsereignisse in Griechenland. Es gibt bei vielen Deutschen nicht sogar bekannt, dass Griechenland überhaupt von den Deutschen besetzt worden war. Das ist ja einer der Schwerpunkte unseres Engagements in Griechenland, dass wir dieses in Teilen ausgeblendete Kapitel deutscher Schuld und deutscher Verantwortung auch unseren eigenen Bürgerinnen und Bürgern zugänglich machen. Gerade solche Jahrestage geben uns ja noch einmal auch eine Chance, nämlich eine Chance, vielleicht auch zu kurz gekommenes noch einmal aufzuarbeiten, sich damit noch mal zu beschäftigen. Caria zeigt ja die Ausgebeuteten, die Unterdrückten, die auch Ermordeten dieses Zwangsarbeitslagers, aber es geht ja um Verantwortung und verantwortlich dafür sind eben Soldatinnen und Soldaten, Mitglieder der SS, Deutsche, die damals das Land ausgebeutet haben und die dafür Griechinnen und Griechen jüdischen, aber auch nicht jüdischen Glaubens auf das Furchtbarste missbraucht haben.
Deswegen ist es eben ein Teil nicht nur der griechischen Geschichte, es ist ein Teil auch unserer Geschichte und vor allem auch unserer Verantwortung. Und deshalb gehört es zusammen. Es sollte deshalb auch eine Brücke schlagen zwischen Griechenland und zwischen Deutschland. Una cosa que al margen de la presentación, pero siempre lo pienso, me gusta la claridad con la que se habla, exterminio, asesinato, saqueo, etcétera, ¿no? Creo que esto es también clave a la hora de meterme en un tema que no tiene tanto que ver con el patrimonio, pero me parece que es clave a la hora de entender qué pasa, es ponerle nombre a las cosas, ¿no? De hecho, en los planes de educación en Alemania estudian 3 años esta historia y una de las preguntas que han de hacerse es ¿qué pasó? Es decir, poner nombre antes, ¿no? Antes de entender cómo y cómo evitar que pase de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, veis ahí también lo que os comentaba, ¿no? Cómo se intenta representar, son 15 minutos, son 13 minutos de película, es muy breve, pero el gobierno alemán es la intención que tenía el director. Veis también un poco lo que os hablaba de la logística de los trenes, lo que significa toda esta cuestión, digo, de la economía de guerra, la necesidad de poner a trabajar a millones de personas porque era excesivo lo que se quería hacer, ¿no? De hecho, las cifras de los nazis son tan sumamente elevadas que a veces es gran parte del problema, por lo que luego todo, de hecho, se tuerce, es por querer ir tan lejos, por querer alcanzar tanto, y es porque es una logística inmanejable, llegado el momento, ¿no? Claro, ¿qué ocurre después de todo esto? Nos hablaba antes de cómo el tema de reconocimiento de estas víctimas como víctimas del Tercer Reich fue un problema. Podríamos hablar de otros grupos también que no fueron reconocidos como tal, porque había aún leyes que seguían vigentes, por ejemplo, la comunidad homosexual. Lo digo simplemente a título informativo para que veamos también que, bueno, este es uno de tantos grupos que no fue recordado como tal. El año 45, además, o mejor dicho, después del año 45, hubo un total abandono de ese tipo de lugares. El concepto de memoria que tenemos hoy, la conciencia de memoria que hay hoy en Alemania especialmente, no existía, lógicamente, en los años 40. Entonces, y 50, mejor dicho. Y de hecho Alemania, pues ya digo, al ser 2 países, se construyen 2 narrativas de la historia en cuanto a víctimas, en cuanto a ganadores, en cuanto, por ejemplo, algunos de los prisioneros que habían estado en campos nazis acabaron luego en campos soviéticos también, con lo cual hubo algunos lugares que primero se reutilizan por parte del Ejército Rojo y en otros casos quedaron directamente abandonados, ¿no? Algunas instalaciones, espacios, almacenes, etcétera, fueron reutilizados para cuestiones militares, por ejemplo, para almacenamiento de armamento, para servicios. De hecho, el padre de una amiga mía, por ejemplo, hizo el servicio militar en las instalaciones de un antiguo campo de concentración. Entonces, claro, digo, al no dar importancia a estos espacios, tampoco se dio importancia a estas víctimas. Entonces, claro, es una cosa que queda un poco ahí, ¿no? Una especie de desconocimiento general de lo que ha sido el Holocausto, y en general fue minoritario en Alemania hasta los años 70, que a veces nos puede chocar con la gran pregunta de, pero bueno, esto se tiene que saber. No a la escala a la que sabemos nosotros todo lo que sabemos hoy, ni muchísimo menos. Una cosa es conocimiento de que existen instituciones para el terror llamadas campos de concentración o que está habiendo trabajos forzados, pero claro, la idea de generar una memoria colectiva no llegó hasta unos años más tarde, ¿no? Se puede decir que el punto de inflexión grande, y esto tampoco es una casualidad, no llegó hasta los años 70. 78, la serie de televisión Holocausto, que me imagino que muchos conocéis, que fue un súper éxito, protagonizada por una muy joven Meryl Streep. Claro, esto de entrada en Estados Unidos, pero luego se estrenó en el 79 en Alemania Occidental. Eso
es lo que supuso el cambio. Eso es lo que trajo ya, desde el punto de vista también de la historia pública, del conocimiento. Luego el canal de televisión ZDF empezó también a hacer programas a partir con una serie de periodistas. Pero Holocausto lo aborda desde la ficción, que también hay que tener cuidado porque la ficción es ficción, ¿no? Pero esto generó también, por un lado, conocimiento general e interés. Y ahí es donde, ya en términos generales, no referido al asunto de Grecia, pero después de cada capítulo, llamaron muchísimos ciudadanos alemanes, llamaron entre asustados, preocupados, horrorizados, ¿no? E interesados también por conocer qué había sido aquello. Entonces eso estuvo muy bien porque, ya digo, desde la institución pública, desde un canal de televisión, se empezó a llevar historiadores que respondían preguntas después de cada una de las proyecciones, de las emisiones. El otro gran punto de inflexión es el año 85, con la película de Claude Lanzmann, una película francesa, Shoah, que es quizá el documental más, bueno, quizá no, es monumental, son 9 horas y media de documental, dicho por él mismo, nada fácil de digerir, y no lo es, pero es un documental que hizo algo que nadie había hecho nunca, y es tratar de recuperar testimonios de supervivientes, de testigos y de responsables. Y eso, claro, ya fue, evidentemente, trabajar con una herida muy, muy, muy abierta. Había tardado, creo, pues, me parece que 10 años en hacerlo, una barbaridad. Y he traído un pequeño fragmento porque es el mejor ejemplo de lo que se llama, ahora se me ha ido, película testimonial. Es decir, y esto entronca, y por eso lo he querido aprovechar, con la idea de Stefan Augh de dar voz a las víctimas, de dar voz a los supervivientes. Es decir, de que esto no quede en una serie de ficción como Meryl Streep, sino que la cosa vaya mucho más lejos y que sean ellos mismos quienes hablen. He traído un muy pequeño fragmento para también que veáis el lenguaje, y además me recuerda, salvando las distancias, pero me recuerda también a la película Caria, en el hecho de que es cuestión de ir a los lugares hoy, tal y como están, y a partir de aquello recrear lo que fue el pasado. Est-ce qu'on chasse aujourd'hui dans cette forêt de Sobibor? Tutaj poluje się teraz w tych lasach w Sobiborze? Tak, w tych lasach jest dużo zwierzyny, to zwierzyny czarnej, powiedzmy i płowej, stąd myśliwi tu często przyjeżdżają. Oui, on chasse toujours ici. Il y a beaucoup d'animaux de toutes sortes. Est-ce qu'on chassait à l'époque? Czy wtedy też polowano? Nie, wtedy polowano tylko na ludzi na tych terenach. Non, ici à l'époque, on ne faisait que la chasse à l'homme. Trudno mi na to pytanie dokładnie odpowiedzieć, ale w każdym bądź razie z rozmów, jakie często prowadzili między sobą wachmani, a które miałem okazję podsłuchać, wynikało, że były przypadki, iż niektórzy z więźniów trafiali na miny. To zawsze była taka praktyka, że po każdym wybuchu miny w kierunku wybuchu szedł patrol. I znajdowcy stanowili często albo sarnę, albo powiedzmy nieszczęśliwca zbiega. De temps en temps, ils entendaient des explosions sur le champ de mine et parfois ils trouvaient une chevreuil et parfois un malheureux juif qui essayait de s'enfuir. Na tym polega niepowtarzalny urok naszych okolic i tutejszych lasów. Piękny drzewostan, dużo zwierzyny. C'est le charme de nos forêts, ce silence, cette beauté. Ale muszę pani powiedzieć, że nie zawsze tutaj panowała taka cisza. Mais je dois vous dire que ce silence ne régnait pas toujours ici. Był okres, kiedy okolice miejsca, w którym się teraz znajdujemy, napełnione były. Il y avait une époque où là où nous sommes, c'était plein de cris, des coups de feu, Krzykiem mordowanych, strzałami, d'aboiements. wyciem i szczekaniem psów. To były czasy, które, powiedzmy sobie, jakoś tak ludzie tutejsi mocno zapamiętali.
Et c'est surtout cette période-là qui est restée gravée dans la mémoire des gens qui habitaient ici à cette époque. Po tym buncie w 1943 roku w październiku Niemcy zaczęli, powiedzmy, demontować obóz. Après la révolte, les Allemands ont décidé de liquider le camp et au début de l'hiver 1943, ils ont planté des petits sapins de 3 ans, 4 ans pour camoufler toutes les traces. Il y a ce rideau d'or. Voilà. Tak. Oui. Tout ça, c'était l'emplacement des fosses communes. Tutaj te doły, w których grzebano ludzi, to w zasadzie były na tej polance. Tak. Oui. Wynika, że ich nie było, bo jak w 1944 roku ja się tu znalazłem, to tu, tylko tam dopiero w głębi były drzewa, a tutaj była pusta przestrzeń. Quand il est venu pour la première fois ici, en 1944, on ne pouvait pas se douter de ce qui s'est passé ici. On ne pouvait pas deviner que ces arbres cachaient le secret d'un camp d'extermination. Una especie de revuelta en Sobibor y algunos llegaron a escapar, algunos prisioneros llegaron a escapar. Entonces, claro, esto era terrible que se supiese que los nazis habían tenido este levantamiento de prisioneros y al final lo hicieron desaparecer físicamente. Es decir, también, bueno, me parece, en este caso de Sobibor con la película Shoah, pero también en general, ¿no? Me parece también interesante cómo se ha ido reescribiendo constantemente el territorio y el espacio. En este caso, pues hablábamos de Cariá, año 41 llegan los nazis, año 43 es cuando se tiene lugar toda esa historia que hemos hablado de las deportaciones, pero que es un espacio que sobre el que se sigue reescribiendo y creo que eso también es lo importante, no dejarlo ahí, ni tampoco en términos de memoria, ¿no? La película además de Shoah, o el director, Claude Lanzmann, mejor dicho, no sé si lo oísteis en su momento cuando se estrenó La lista de Schindler, en el año 92, 93, no me acuerdo, habló de que no podía ser que una película que hablase del Holocausto tuviese un final feliz. La lista de Schindler deja una sensación relativamente agradable en cuanto que acaba bien, porque hubo algunas personas que gracias a él pues, pudieron sobrevivir. Es la idea un poco esta heroica del conflicto. Pero ya digo, esto es una cosa que criticó muchísimo Lanzmann, que realmente él decía que habría que evitar que el Holocausto fuera representado en forma de espectáculo. Ya nos está metiendo en un terreno que tiene más que ver con la idea de la representación de esta historia. Pero bueno, os lo digo también porque bueno, también es con frecuencia una pregunta que se hace hasta qué punto el cine es responsable de este trabajo, de transmitir estas memorias colectivas o una memoria única, etcétera, etcétera. Es decir, es una cuestión que está ahí, que el propio memorial, cuando hablé con ellos, Ulrich Baumann me comentaba, el propio Stefan Augh, decía el director que, bueno, que de acuerdo, que el cine tiene la posibilidad de traer voz y traer imagen y traer efectos, pero precisamente los efectos son lo que hay que tener más cuidado, pero que no deja de ser cine, y que el cine es lo que es, ¿no? Incluso hablando de cine documental, no deja de ser una selección. Voy a ir terminando, al menos mi parte, porque digo, yo estoy aquí lanzando muchas cosas que pueden ser objeto de debate, de conversación, de lo que queramos. El punto de inflexión más grande para todo esto, comentaba antes, que fue el año 90, la reunificación alemana del año 90. ¿No? Ahí es cuando se institucionaliza, por así decir, el concepto del Erinnerungskultur, que es la cultura del recuerdo. Es uno de los términos que se emplean otros como el tratamiento del pasado, la superación del pasado también. Y ahí es donde los lugares que habían quedado abandonados durante la Guerra Fría o incluso extremadamente politizados, empezaron a tener, digamos, un planteamiento más de espacio de memoria como Gedenkstätte, es decir, lugar en el que ha ocurrido algo y donde se tiene que transformar en algo que informe y que recuerde. En muchos lugares, hablo de Berlín sobre todo por ser la capital de Alemania actualmente, estos memoriales están muchos de ellos en el centro de la ciudad, es decir, que sean espacios inevitables para todo el que visite la ciudad, pero muchos otros están en lugares relativamente periféricos. Otra institución que ha estado vinculada a la película decía que era el campo de trabajo de Schöneweide, ahí hay otra exposición y eso queda en el lugar original. Con lo cual es la idea de reconceptualizar estos espacios de memoria, no solamente para el recuerdo, sino para la información. Es decir, por encima de todo, informar, explicar, ¿no? La película de Cariá me parece también que deja muy patente algo
en cuanto a la importancia de esto desde el punto de vista del presente, porque con mucha frecuencia se argumenta, o eso es un argumento que se esgrime, el hecho de, bueno, esto es una cosa del pasado, el pasado hay que dejarlo estar. Depende, porque claro, evidentemente estamos hablando de lugares del presente, supervivientes o hijos de supervivientes del presente, empresas. Esto es otro tema que también nos daría para muchísimo, la cantidad de empresas alemanas que se encontraron involucradas en esto, voluntario o involuntariamente, eso es otro tema un poco más complicado. Y, por ejemplo, ya que sale el tema, os comento, supongo que algunos lo sabréis, este memorial a los judíos que está en Berlín, que está formado por casi 3.000 bloques diferentes, están cubiertos de un líquido antiadherente que evita o que permite que se pueda limpiar de posibles pintadas, ¿no? Se supo al final del proyecto que esta empresa que estaba detrás de este líquido era Degussa, bueno, detrás, en fin, lo he hecho Degussa, que había sido pues, una empresa originalmente vinculada con la producción de gas en las cámaras de gas. Entonces, claro, la ironía no podía ser mayor. El proyecto se quiso abandonar y dijeron, no vamos a tolerar que la misma empresa que se lucró con las cámaras de gas ahora se lucre con este monumento, de paso siempre en la conciencia y demás. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, la institución dijo, de acuerdo, tenemos una lista de 300 empresas, busca una que no estuviese vinculada al pasado nazi. Y no hubo forma. Así que con esto quiero decir también, claro, que estamos hablando de empresas que aún existen y cualquiera que se nos ocurra, de una forma o de otra, alemanas especialmente, estuvieron vinculadas a esto. Por eso comento que el tema, claro, de argumentar que eso es algo del pasado no se sostiene por esa vía. Los espacios tampoco, son espacios del presente, son parte del paisaje identitario del país, ¿no? Las políticas actuales, la película lo muestra, es decir, el propio ministro de Exteriores en Europa dice esto tiene que modificar las relaciones con Grecia. Entonces, al final, pues, el planteamiento que se hizo después de la reunificación en el año 90, que evidentemente afectó a los espacios físicos, al trabajo de memoria en colegios, a los memoriales, que es quizá lo que el visitante más ve en la calle, en el día a día, a la ley también. Es un poco lo que explica esta frase, que es una frase que es un superviviente del campo de concentración de Sachsenhausen, que es el que está junto a Berlín. Este hombre dice, ahí tenéis, sé una cosa más, la Europa del futuro no puede existir sin conmemorar a todos aquellos que fueron asesinados con premeditación, con odio, torturados, incinerados y colgados. Y he marcado dos palabras que me parecen clave, que son Europa y futuro. Europa porque veis el alcance que tiene esto. Es decir, en cuanto a víctimas, estamos hablando de Grecia especialmente hoy, pero ya visteis que la lista de países era prácticamente todos los países europeos y algunos más. También, en cierto modo, la responsabilidad, por supuesto, de los países que o bien como aliados de Alemania, bien como anexionados a Alemania o que de una forma o de otra colaboraron con esto, etc. Y por otro lado también la idea de futuro. Es decir, ya no solamente el presente, sino el propio futuro. Es decir, la historia que se ha de escribir, ha de escribirse a partir de conocer lo que es esto. Es imposible trabajar, digamos, con una Europa de futuro, y así lo entiendo yo, sin entender de dónde viene el continente. Y en este caso, me digo, la relación de Grecia y de Alemania, veis que empezó en el 36 de una forma un poco diferente a cómo acabó en el año 43-44, que es cuando finalmente es liberada, ¿no? En fin, he puesto aquí esta pregunta un poco, porque es un poco la pregunta que yo lanzo, porque no acabo de tener muy claro hasta qué punto es trabajo del cine hacer esto, o responsabilidad. Pero bueno, en cualquier caso, pues con esto termino. Mi intervención, yo estoy aquí, si hay preguntas, etcétera, comentarios, patatazos, lo que tengáis, todo bien. Pero agradezco mucho que estéis aquí, espero que os haya parecido interesante, que haya resultado enriquecedor, y he tratado, bueno, en la medida de lo posible, hay muchas hebras que se le pueden extraer a esta película, desde muchas lecturas he tratado de traer las que he podido, dentro de que esto es algo que, ya digo, ahora mismo ni siquiera en Alemania se sabe tanto sobre lo que pasó en Grecia por parte de los nazis, con lo cual, bueno, por mi parte, pues nada más, gracias y quedo a vuestra disposición.